Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Regresa la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca al país. El general Tito Yesid Castellanos, jefe nacional del Servicio de la Policía, confirmó que la erradicación de cultivos de coca iniciará en 22 departamentos de Colombia. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El senador Arturo Char renunció a su curul asegurando que lo hace con tristeza, pero con la decisión de enfocarse en la defensa del proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia por posible corrupción electoral, como lo denunció la ex senadora Aida Merlano, aunque sostiene que da el paso al costado para demostrar lo que llama falsas acusaciones. Con su renuncia, su caso pasaría a la Fiscalía General. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las autoridades en norte de Santander trabajan para controlar graves incendios forestales. La conflagración es en 2 municipios, Convención y Chitagá, y también en el departamento del Casanare. Al menos 60 hectáreas de bosques han sido destruidas por las llamas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Sigue en aumento la cifra de muertos por el terremoto en Turquía y Siria. Ya se registran 3.800 fallecidos y 15.000 heridos. Rescatistas corren contra el reloj, pues a la tragedia del terremoto se suma la amenaza mortal del crudo invierno. Los 2 potentes terremotos de 7.8 y 7.5 grados sacudieron al menos 10 ciudades y provincias de Turquía, sufrieron graves daños. ¿Por qué fue tan letal el terremoto de Turquía y Siria? Investigadores explican que se presentó un evento sísmico sin precedentes. Turquía emite un llamado de ayuda internacional. Necesita con urgencia equipos médicos y de rescate. Golpe al presidente Lasso en Ecuador. Sufre derrota en su referendo y los candidatos de Correa ganan en las regionales. Crece emergencia por incendios fuera de control en Chile. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Sigue aumentando el número de víctimas fatales por el terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. Los equipos de emergencia han extendido todo el día y gran parte de la noche la búsqueda contrarreloj de sobrevivientes. Hasta el momento, la cifra de personas muertas supera las 3.800 y la de heridos es de más de 15.000. Las autoridades temen que estos números aumenten exponencialmente, pues colapsaron más de 2.800 edificios en ambas naciones. Los trabajos de rescate no van a parar en momentos en los que los servicios de salvamento seguirán su labor durante toda la noche para intentar rescatar heridos y desaparecidos producto del sismo que golpeó el sureste de Turquía y el norte de Siria. Esto lo hacen con ayuda de focos y generadores, mientras seguirán trabajando por turnos, dado que cada hora cuenta a la hora de salvar a las víctimas. Y es que el poder del movimiento de la Tierra se sintió hasta Groenlandia, a miles de kilómetros de los sismos que dejaron centenares de personas desaparecidas bajo toneladas de escombros tras el colapso de casi 3.000 edificios. Además, se produjeron graves daños en infraestructuras vitales en las ciudades más afectadas y, por seguridad, se cortó el gas en toda la zona ante los temores a que se produjeran explosiones por nuevas réplicas, mientras numerosos lugares perdieron el acceso al suministro eléctrico. En las zonas más golpeadas, las autoridades continúan contrarreloj las labores de rescate en urbes convertidas en ruinas, y es muy probable que el balance de víctimas siga creciendo teniendo en cuenta el número de edificios derrumbados, cuando algunas de las localidades afectadas aún no han podido ser alcanzadas debido a los daños en las carreteras y las malas condiciones atmosféricas. De hecho, la crisis se agrava por la nieve y las tormentas que azotan a la región, dado que impiden el tráfico en los aeropuertos, los cuales se encuentran paralizados, y esto complica enormemente la llegada de ayuda internacional. Los momentos de pánico causados por el devastador terremoto quedaron registrados en varios videos que le revelan al mundo la magnitud de la tragedia. El fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Turquía y parte de Siria ha dejado videos e imágenes impactantes. Cientos de edificios y viviendas han colapsado. Uno de estos quedó registrado en video en el distrito de Halil, en la provincia de Sanliurfa, cuando ya era de día.
Se observa cómo la edificación colapsa en segundos y cómo las personas que estaban en las inmediaciones intentan huir de la zona. Se desconoce si había gente al interior de la estructura. En otros videos se observa a los equipos de rescate pedir silencio mientras trataban de oír a los sobrevivientes de un edificio destruido de 11 pisos. Los rescatistas sacan a una persona en una camilla entre una multitud de cientos de personas que observaban la operación con nerviosismo. Otras menores también fueron rescatadas y sacadas suavemente en medio de los escombros. También se conoció el video de un reportero que mostraba en vivo los trabajos de los rescatistas cuando una fuerte réplica sacudió los escombros nuevamente en Turquía. El fuerte terremoto también derrumbó algunas partes del castillo de Gaziantep, lugar histórico y atracción turística del sureste del país. Partes de los muros de las fortalezas y torres de vigilancia fueron arrasadas. Segundos previos al desastre natural, los ciudadanos fueron testigos de diversas luces en el cielo. Este fenómeno lumínico fue visible por la noche en diversas localidades como la ciudad turca de Gaziantep. Expertos estiman que se trata del terremoto más fuerte que golpeó a Turquía en casi un siglo. El terremoto en el sureste de Turquía y en el norte de Siria, de magnitud 7,8 grados en la escala de Richter, es el segundo más devastador del último siglo. Fue seguido por fuertes réplicas que agravaron aún más la destrucción en las dos naciones. La remota provincia de Kahramanmaraş, en el sureste de Turquía y a solo unos 60 kilómetros de la frontera siria, fue el epicentro del poderoso terremoto de magnitud 7,8 que se convirtió en la mayor tragedia desde el gran terremoto de Erzincan en 1939, según indicó el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Un segundo sismo de magnitud 7,5 golpeó el centro de Turquía 9 horas después y se produjeron unas 50 réplicas que recrudecieron el pánico de la población que no encontraba refugio en medio de tanta destrucción. El balance de las víctimas ha ido agravándose con las horas debido al alto número de edificios derrumbados y la OMS ya advirtió que el número de muertos podría ser hasta 8 veces superior y superar los 20.000 decesos porque el sismo ocurrió durante la madrugada cuando la mayoría de gente estaba durmiendo. Las autoridades advierten que la situación es muy grave, dado que cientos de personas siguen todavía bajo escombros de edificios. El mandatario turco declaró 7 días de luto por las víctimas, mientras las imágenes difundidas en medios y redes evidencian la magnitud de la devastación en varias ciudades en la costa del Mediterráneo, donde se derrumbaron edificios enteros, mientras estructuras civiles y carreteras quedaron completamente destruidas. El terremoto que sacudió a Turquía fue tan destructivo y letal debido a que se trató de un particular fenómeno sísmico que activó 2 movimientos de tierra casi al mismo tiempo y de magnitud similar. Para el sismólogo Stephen Kix del University College de Londres, el doble terremoto que devastó a Turquía fue un fenómeno sin precedentes. Según el experto, se trató de un doblete, un raro fenómeno que ocurre cuando se producen 2 terremotos de magnitud similar en un espacio corto de tiempo y ubicación. We call this a doublet. It's a similar sized earthquake occurring in a similar location and time. And those are quite unusual. They're not completely unprecedented. We've seen them sort of occur in earthquakes, large earthquakes beneath the oceans, causing bigger tsunamis. But I think in terms of the impact, the direct impact it will have on the rescue efforts, I think this is, fairly unprecedented. Para Hicks, se trató de una especie de peor escenario. But what we have beneath Turkey in this case is a sort of worst case scenario of a very large earthquake with magnitude 7.8, but also at a shallow depth, so only about 10 kilometers beneath the surface. So that causes very strong shaking. Para el especialista, hay que esperar decenas de miles de réplicas. They involve the aftershocks, but we can safely say that there will be tens of thousands, if not hundreds of thousands of aftershocks. We hope that most of those will be small and not cause damage, but there is still a possibility of strong aftershocks, sadly. Turquía está situada en una de las zonas sísmicas más activas del mundo y para el experto, las deficientes normas de construcción también hicieron su parte. Pues el mundo ha reaccionado conmocionado por este devastador terremoto en Siria y Turquía que deja, como decíamos, casi 4.000 personas muertas. La Unión Europea, el Reino Unido, Naciones Unidas enviaron mensajes de condolencias.
Tras el devastador terremoto en Turquía, varios países y organizaciones mundiales han demostrado su apoyo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a través de su cuenta de Twitter, mostró su solidaridad. Profundamente entristecido al escuchar esta mañana sobre el devastador terremoto que azotó partes de Turquía y Siria. Mi más sentido pésame a las numerosas familias que perdieron la vida y deseando una pronta recuperación de los heridos. La Unión Europea se solidariza plenamente con ustedes. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió un mensaje de condolencias y anunció todo el apoyo por parte del bloque comunitario. Lloramos con las familias de las víctimas. El apoyo de Europa ya está en camino y estamos preparados para seguir ayudando en todo lo que podamos. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido anunció que están enviando especialistas en búsqueda de rescate, equipos y perros de rescate. China también expresó sus condolencias y preocupación por la pérdida de vidas y los daños materiales tras el devastador terremoto. El portavoz del gobierno de ese país afirmó que está en contacto con las autoridades turcas y sirias y que el gobierno está dispuesto a proporcionar ayuda humanitaria de emergencia en función de las necesidades de las víctimas. Por su lado, el Papa Francisco también manifestó su profunda tristeza por lo ocurrido. Estoy profundamente entristecido por las numerosas vidas humanas perdidas a causa del terremoto en Turquía y Siria. Encomendando a la misericordia del Señor a cuantos han muerto, rezo por todos los que participan en las operaciones de rescate. La misión de la ONU en Turquía y la ACNUR también enviaron sus condolencias y anunciaron toda su disposición en dar su ayuda. Gobiernos de diferentes países del mundo activaron sus protocolos de envío de ayudas para atender la crisis que dejó el terremoto en Turquía, que destruyó numerosos edificios y que ha dejado más de 3.000 personas fallecidas. Varios países comenzaron a enviar su ayuda a Turquía y Siria tras el terremoto. Rusia envió 4 aviones llenos de rescatistas. Allí viajaron al menos 100 miembros del personal de búsqueda y rescate y 40 especialistas médicos. Un avión militar español partió de Madrid con el primer envío de ayuda del país para Turquía. Un grupo de 40 bomberos de la Comunidad de Madrid se desplegó para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. En el vuelo también viajaban soldados de la Unidad Militar de Emergencias de España, especializada en asistencia humanitaria. Las organizaciones de rescate en Alemania también se unieron. Enviarán tiendas de campaña, calentadores y otros equipos técnicos para ayudar a las víctimas del terremoto y apoyar a los equipos de rescate durante 10 días. Holanda también envió 65 personas y 8 perros rastreadores de rescate, quienes se unirán a los equipos locales en las operaciones de búsqueda. La Comisión Europea, quienes fue una de las primeras instituciones en ofrecer su ayuda, agregó que el sistema satelital Copernicus del bloque ha sido activado para brindar servicios de mapeo de emergencia. Ecuador vive una nueva victoria del correísmo en las elecciones locales, mientras que el no es tendencia en las preguntas del referéndum liderado por el presidente Guillermo Lasso. Los primeros resultados de las elecciones regionales y locales de Ecuador apuntan al resurgimiento del correísmo tras su victoria en las principales ciudades y provincias. El movimiento RC5, cuyas siglas coinciden con el nombre de Rafael Correa, se han hecho con 7 provincias: Pichincha, cuya principal ciudad es la capital Quito, Azuay, Santo Domingo, Santa Elena, Manabí, Guayas y Guayaquil. Con los resultados de estos comicios, que se consideran un sondeo de cara a las elecciones presidenciales de 2025, el correísmo se ha llevado 1/3 de las 24 provincias del país. Por otra parte, el conocido referendo 2023 contenía 8 preguntas referentes a 8 enmiendas en la Constitución planteadas por el presidente Guillermo Lasso. Entre estas incluían temas muy delicados para los ecuatorianos actualmente, como la seguridad y otras reformas democráticas. Hasta el momento, en las 8 preguntas va ganando el no. Una de las más importantes es la extradición de los criminales que formen parte de redes internacionales de narcotráfico y corrupción. Esta también cuenta con la oposición de los ciudadanos.
Los incendios en Chile siguen fuera de control. Las autoridades han reportado 24 personas muertas y más de 280 focos siguen activos. Las altas temperaturas, los vientos fuertes y la baja humedad han complicado el trabajo de brigadistas y bomberos. Las llamas de la ola de incendios forestales más mortífera de la última década han arrasado con 274.000 hectáreas y 1.559 viviendas han dejado unos 3.300 damnificados. Una herramienta con inteligencia artificial elimina marcas de agua en fotografías. Una nueva aplicación llamada Watermark Remover tiene el servicio de borrado de las marcas de agua. Es gratuito y solo es necesario subir una imagen que contenga una marca o sello de agua sobre ella. Una vez que el contenido sea procesado por la inteligencia artificial, la plataforma devolverá la misma imagen, pero con la diferencia de que las palabras o símbolos que estaban incluidos habrán sido eliminados por completo. De acuerdo con la descripción oficial, el primer paso es predecir la ubicación de la marca de agua en la imagen. Posteriormente separa sus colores del fondo y realiza una reconstrucción en la zona donde estaba originalmente. El servicio ofrece soporte para marcas multicolor o de diferentes diseños y promete mantener la calidad original de la imagen. Muy buenas noches. El debate sobre el futuro de la salud en Colombia sigue siendo el tema del día. La ministra de Salud, Carolina Corcho, habló durante casi toda la mañana hoy ante la Federación Nacional de Departamentos y ante ellos hizo una exposición sobre el proyecto en general que está preparando. La Federación, a propósito, se reunió hoy primero para escucharla y luego para elegir presidente. Y eligió al gobernador del Quindío, el doctor Roberto Jairo Jaramillo, quien es nuestro invitado esta noche. Gobernador, primero, felicitaciones. Y segundo, ¿cómo le fue con la ministra o les fue con la ministra? Bueno, y a mí muchísimas gracias a todos los televidentes, un abrazo muy especial. Gracias a ti. Hoy estamos conmemorando 23 años del terremoto del Quindío y hoy pues quiero mandar un mensaje de solidaridad. ¿Fue hoy? El 25 de enero. Estamos en esta época y quiero mandar un saludo muy especial al pueblo turco y sabemos como quindianos todo eso. Bueno, hoy fue un día muy especial. Asumo la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos. Un reto grande en un año bien convulsionado, con muchas reformas, con muchos retos. Y hoy tuvimos en medio de la Asamblea General a la doctora Corcho, nuestra ministra de Salud, exponiendo temas puntuales de la reforma a la salud. ¿Qué anunció concretamente ella sobre la reforma que está preparando? Bueno, estuvimos viendo, básicamente hoy se habló de atención primaria, de todo el tema de la ruralidad, de cómo llegar a esos rincones apartados de Colombia, digamos que en eso nos da cierta tranquilidad, pero no pudimos profundizar en temas como atención de segundo nivel, de tercer nivel, atención especializada. ¿Qué es lo importante? Que es importante, cómo vamos a llegar y cómo vamos a poder dar toda esa salud que queremos de manera igualitaria a todos los colombianos. Yo creo que la Federación ahora juega un papel muy importante porque recoge toda la información de todas las regiones y vamos a empezar a hacer unas mesas técnicas con nuestros secretarios de salud y con ella, obviamente, y con su equipo de trabajo, para ser parte de la construcción de esa reforma. Yo creo que la reforma es necesaria, pero no todo lo que hay en la reforma. Yo creo que si hay algunos baches también queremos ser parte de la construcción de mejorar la salud de los colombianos. Sí, pero tal vez me equivoqué al decir que lo importante es en general toda la salud y obviamente la primaria. Pero en general, gobernador, en la salud primaria estamos relativamente bien, ¿no es verdad? Todavía, yo digo que siempre hay cosas por hacer, Yamil. Sí, claro. Yo creo que aquí tenemos un reto muy grande es de que todos tengamos la mejor calidad de salud. Creo que pasamos por unos episodios como la pandemia, donde mostramos la fragilidad, digamos, de algunos sistemas y algunas partes de lo que nosotros teníamos. Pero yo creo que hoy es la primera sentada oficial con la ministra y lo que le digo, vamos a ser parte de la construcción de todas esas inquietudes que hay. Y te digo, por ejemplo, una, ¿qué va a pasar con las deudas
de las EPS. ¿Cuánto deben las EPS? Estamos hablando de 16 billones de pesos. 16 billones. Billones. A las IPS. Con B, billones. A las instituciones. Que le debe a las IPS o a los hospitales. Pero ojo, de eso hay 6 billones que superan el año de cartera. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta cantidad de dinero que hoy tiene en riesgo a muchas IPS, que tienen en riesgo a muchos hospitales? Y parte de eso es lo que queremos, sentarnos en esa mesa de trabajo con la ministra y poner todo nuestro empeño desde la Federación de Departamentos para tratar de despejar todas las dudas y construir juntos. Es que además tenemos la ventaja de que el gobernador Jaramillo, además de haber sido elegido el presidente de la Federación, además de ser gobernador, además es médico, es odontólogo. Soy odontólogo pediatra y tuve toda una vida dedicada a las personas en condición de discapacidad y profesor universitario en temas de salud. Entonces este es un tema que me apasiona y por algo Dios me puso hoy en esta presidencia, porque hay un momento coyuntural, la salud es transversal a todos. Y mire, gobernador, ¿cómo piensa la señora ministra de Salud eliminar o reducir o marchitar las EPS con semejante deuda? 16 billones. ¿Quién las va a pagar? ¿Quién las va a asumir? Esas son las inquietudes que nosotros queremos resolver desde la Federación, porque nosotros somos la voz de todas las regiones y de todos los territorios. Yo creo que aquí es donde recogemos todo, desde el rincón más apartado de Colombia, ahí está la representación en la Federación Nacional de Departamentos. Así que esas inquietudes, ya que las tiene usted con periodistas, las tienen todos los ciudadanos, nosotros somos parte de dejar claro, así como el Congreso de la República en su momento, dejar claro cualquier duda que tenemos frente a la reforma a la salud. Y mire, gobernador, los hospitales públicos, ¿cómo viven, cómo sobreviven con semejante deuda de las EPS? Bueno, varios gobernadores y gobernadoras hoy expusieron precisamente con la doctora Corcho esa situación. Deudas, por ejemplo, en el departamento del Quindío supera los 150.000 millones de pesos en deudas a las IPS, pero hay departamentos que superan los 500.000 millones de pesos en deudas. Sumamos los 16 billones entre todos los departamentos. Esa es la gran incertidumbre, porque hoy muchos de los hospitales y muchas IPS que han tenido que cerrar es porque se han quebrado por el no pago o que se quiebran estas EPS. Para nadie es un secreto, ya me dicen que se quiebran, pero ¿dónde quedan esas carteras? A través de Punto Final logramos que algunas regiones, algunos departamentos juiciosos pudieran, digamos, rescatar algo de esas deudas, pero tenemos mucho en camino todavía por rescatar. Donde nos paguen la mitad de lo que nos deben, por lo menos nos vuelven viables a todas estas IPS y hospitales. Pero, a ver, gobernador, ¿qué es lo que ha originado, qué es lo que ha motivado semejante deuda? Esa es la gran inquietud y la gran molestia que hay, no solamente de los ciudadanos, sino de nosotros como voceros de los ciudadanos. Yo creo que la falta de vigilancia, la falta de apretar un poquitico a esas EPS, queremos fortalecer, no lo sé, pero sí queremos fortalecer más el tema de la supersalud. La supersalud tiene que hacer un esfuerzo más grande para tratar de poner en cintura a estas EPS, porque nos está poniendo en cintura la salud de los colombianos. No, pero a ver, ¿qué origina semejante deuda? ¿Quién debe? Las EPS. ¿Por qué deben? La ADRES ya le paga directamente todo lo que nosotros pagamos. Sí, nosotros. Eso está al día. Eso está al día. Sí. Se la paga a las EPS. El problema está el pago de las EPS a las IPS. Sí. Ahí es donde está el gran bache. Pero ¿y qué se hace la plata que reciben las EPS? Eso es lo que queremos saber todos los colombianos. ¿Y qué dice la ministra sobre eso? Sobre eso no se discutió hoy. Para eso va a haber una mesa. Hoy se discutió de todo lo que tiene que ver con atención primaria. Eso fue la ruralidad, de cómo llegarle. Pero fue una exposición o hubo... No, muy bueno, porque fue una exposición de más o menos hora y media y luego un intercambio, sí, de todos los gobernadores hablaron. De casi controversia, todos, pues. Sí, casi todos los gobernadores expusieron, finalmente llegamos a un punto como que casi todo era lo mismo. Hay un resumen hoy, un comunicado de prensa que saca también el Ministerio, la Federación también de Departamentos saca un comunicado de prensa donde cada gobernador que habló expresa más o menos las inquietudes que la recogen casi que todos. Entonces, ¿Y cuáles fueron las principales observaciones de los gobernadores ante la ministra? Hay un clamor general, es
la plata de las EPS a las IPS. Yo creo que ese es el... Si yo te resumo hoy cuál es el clamor grande es ese, y la otra, como profesional de la salud, yo te digo, el otro clamor es cómo vamos a llegar con igualdad de derechos fundamentales en salud a todos los ciudadanos. O sea, cómo le vamos a llegar con ese médico especialista a esa persona en la ruralidad, cómo le vamos a llegar oportunamente, sin estas listas de espera, a esas personas en los cascos urbanos también. Es que el tema aquí no es solamente las regiones apartadas. Recordemos, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, tiene municipios a 8, 10, 15 horas, Antioquia. Nosotros el Quindío, que somos chiquiticos, el municipio más lejano queda a 45 minutos, pero tenemos departamentos del centro del país, que no son las zonas apartadas o de la Colombia profunda, del centro del país, que también tienen esos problemas de poder llegar con un sistema de salud adecuado, con especialistas, a esos ciudadanos. Ahora, usted es médico. Odontólogo pediatra. Sí. Vamos. Pediatra. Y usted es usuario. Usuario. ¿Qué piensa de los EPS? Hombre, yo creo que hemos mejorado mucho el sistema de salud desde que teníamos el seguro social, que solamente pagábamos, solamente teníamos derecho a la salud los que éramos empleados o funcionarios públicos o empleados que pagábamos allí, no tenían derecho a la familia y todo. Ahora el 98% de la población está inscrita de alguna manera o tiene una cobertura de salud. Yo creo que hemos avanzado y yo me acojo a algo que decía el expresidente Gaviria. Hombre, que aquí tenemos... Es que Gaviria fue el creador de... Claro, hay que hacerla en parte de la reforma, sí, pero no destruirla. O sea, la salud no se puede, el sistema de salud no se puede destruir. Reformarla, pero no acabarla. Hay que hacerle ajustes. Yo creo que ya es hora de hacerle ajustes. Y a mí en eso estamos todos participando. Pero ojo, que hay cosas que han funcionado muy bien. Esas son las que no debemos tocar. En tema de cobertura hemos avanzado muchísimo. Es decir, y el país ya se acostumbró y tiene un buen sistema de salud adecuado a las EPS. Lo demostramos en la pandemia, yo creo que ahí se demostró lo sólido que es. ¿Que hay cosas por mejorar? Pues claro, también que hay cosas por mejorar. Y ahí estamos, queremos ser parte de la construcción, de esa conciliación entre esa deuda moral que le tenemos y esa deuda histórica que le tenemos a la igualdad de derechos en salud. Pero yo creo que podemos sentarnos en la mesa a construir. Nosotros no estamos sino dispuestos a ser parte de las soluciones. Como dijo el jefe del Partido Liberal y expresidente Gaviria, reformar sí, pero arrasar no. Yo estoy de acuerdo con eso. Y de hecho él presenta 17 propuestas. Esa fue una columna que sale en el diario El Tiempo, muy oportuna, creo que, porque aquí se trata de alguien que tuvo la experiencia de la construcción de la Ley 100 en su momento, de la Constitución del 91, de todo este cambio que hubo, gran reforma a la salud. Digamos que ahora es válido recoger esas experiencias y ver de eso que ha fallado, pero también que ha funcionado, porque hay cosas que han funcionado. Además que de todas maneras, según lo reafirmó hoy el presidente del Congreso, doctor Roy Barreras, la reforma de la salud tiene que ir al Congreso. Además. Y allá va a haber todas las polémicas, todos los debates, y se tendrán que resolver todas las inquietudes como las queremos resolver desde las regiones a través de la Federación Nacional de Departamentos. Yo creo que para eso estamos. Este va a ser un año donde todos los colombianos los invito a que participen de esta. Esto es una gran polémica que finalmente va a redundar en mejorar los sistemas de salud para nosotros o empeorarlos. Aquí tenemos que construir. Pero me decía usted, y yo lo interrumpí, me hablaba sobre las observaciones que los gobernadores le hicieron hoy a la señora ministra. Sí, yo creo que aquí hubo oportunidad en calma, con altura, con prudencia, con respeto sobre todo. Hoy pudimos generar una polémica allí en medio de la Asamblea General de la Federación de Departamentos. Y la polémica es que fuimos escuchados. Yo creo que aquí el primer principio para podernos sentar en la mesa a construir es ser escuchados, Yamí. Y yo creo que fuimos escuchados, la escuchamos. Yo creo que el balance de este primer encuentro fue positivo. Eso es lo que se recoge como de todos los gobernadores. Pero también tenemos este gran reto de empezarnos a sentar ya de manera continua con los expertos de la Federación de Departamentos, con todas estas inquietudes que recogemos de los departamentos, pero también con todo el equipo de trabajo de la doctora Corcho. Así que lo que te digo, estamos es para construir, pero también para despejar muchas dudas. Yo creo que aquí somos la voz de muchos. Pero ustedes advirtieron
a la ministra abierta al diálogo, a la conversación, o muy radicalizada? No, sabes que en aras a la justicia y a la verdad, yo la vi hoy dispuesta a querer armar entre todos. Vi No, a imponer. No, yo vi una actitud bastante propositiva y también de la Federación de Departamentos. Soy como vocero de la Federación, te digo que hay una actitud propositiva en tratar, ojo, no estamos de acuerdo con todo. Hay cosas que nos vamos a poner de acuerdo y donde vamos a juntarnos. Y seguramente en otras no, pero bueno, entre todos tendremos la razón y la oportunidad de construir entre todos y resolver los conflictos. Parecería, doctor Jaramillo, parecería, porque el proyecto realmente todavía no se conoce, pues, que el propósito del gobierno, el propósito del presidente Petro, que se lo ha trasladado a la ministra, es el de estatizar un poco la salud. Sí. Para desprivatizarla, parecería. ¿Usted está de acuerdo con que eso ocurra? Parecería, doctor Jaramillo, señor gobernador médico, pediatra, que la pelea hoy es que el gobierno quiere estatizar la salud y obviamente desprivatizarla. ¿Ustedes tienen la misma sensación? Hay preguntas que sí, claro, y las tenemos todos los ciudadanos. Yo creo que todos los colombianos la tenemos. Yo creo que hay que escucharnos. Yo tenía muchas dudas hoy, por ejemplo, de la atención primaria y hoy fueron despejadas. Hoy no pudimos tener la oportunidad de despejar qué va a pasar si eso llegara a suceder. ¿Qué va a pasar con estas grandes inversiones de esas EPS en adecuaciones, en equipos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿En manos de quién va a quedar o quién nos va a atender a los colombianos? Esas dudas no han sido despejadas, al menos en el marco de la Federación Nacional de Departamentos. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Es que la reforma es bastante amplia, pero ¿sabes qué me tranquiliza? Que la reforma no es construida en estos 5 meses del gobierno del presidente Petro. Esta reforma lleva mucho tiempo. Desde que planearon y soñaron llegar a una presidencia, ya venían trabajando en esa reforma. O sea, ese no es un documento elaborado en 5 meses, es un documento que viene elaborado durante muchos años. Eso para mí, por ejemplo, fue una noticia hoy que no sabía. Pero, a ver, de acuerdo con lo que estamos conversando y lo que usted ha afirmado, hay EPS buenas y hay EPS regulares y hay EPS malas. ¿Cómo hacer para que sobrevivan las buenas, se reformen las regulares y se acaben las malas? Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo creo que acá hay que premiar a los buenos y castigar a los malos. Pero es que la castigada a los malos, cerrándolas, terminamos castigando a las IPS que se quedan sin poder recaudar esa cartera. Mi pregunta hoy es a la ministra y al gobierno, ¿qué va a pasar en caso de que se cierren esas EPS? ¿Cómo garantizamos que esas carteras sí le lleguen directamente a las IPS y no quebremos completamente o colapsemos el sistema de salud? Entonces, aquí yo sé que la Supersalud ha hecho un trabajo importante en cerrar EPS, como tú lo dices, que no han funcionado, que están haciendo malas cosas, que están poniendo en riesgo la vida de las personas, que están poniendo en riesgo la salud de nosotros. Pero bueno, las cerramos y ¿quién responde por estas deudas tan grandes? Es que el problema es que en los territorios, y te hablo desde la región, desde la base, hospitales pequeños, el hospital de Pijao, por ejemplo, en el departamento del Quindío, un hospital muy pequeñito, con muy poquitos usuarios, y donde una EPS esta le queda debiendo a ellos, hablemos de cifras pequeñas, 200 millones de pesos, 300 millones. Eso es lo que sostiene el hospital durante un año, la nómina administrativa. Entonces es demasiada plata para un hospital y toca cerrar a veces los hospitales porque no tienen cómo subsistir. O su carga laboral o su carga administrativa supera lo recaudado también, que ese es otro problema que tenemos en todo lado. Así que, hombre, yo aplaudo lo bueno de esto, pero también estaré parado, como debe ser, como representando a todos los gobernadores, en lo que no nos parezca. Yo creo que aquí tenemos que construir lo que mejor sea para los ciudadanos. Y yo le doy gracias a Dios de ser profesional de la salud y estar hoy en este debate grande, un debate nacional que llevamos ya varios días empezando a hablar, y esto no va a terminar ahora tan rápido, ni siquiera se ha presentado en el Congreso, y mira todo lo que ha pasado. Yo creo que aquí me ofrezco a los colombianos a poder, desde la Federación, tratar de construir y también velar
por la calidad y la oportunidad que tengan los colombianos para acceder a unos buenos servicios de salud. Ahora, mire, gobernador, ¿cómo va la salud pública en nuestros departamentos? Usted que está ahora al frente de la federación, pues en Quindío, pero en el resto del país, ¿cómo está la salud pública? Bueno, yo tengo que también decirte lo que yo he visto yo empecé a ejercer ya públicamente mi profesión desde el año 91. Estamos hablando hace 30 años. Yo he visto cómo me tocó el primer año sin constituyente, sin haber llegado a la ley 100, me tocó desde ese proceso hasta lo que llevamos ahora. Hombre, yo tengo que decir que la salud ha mejorado en oportunidad y en cobertura sobre todo. Sí. ¿Se acuerdan cuando eran los pacientes de caridad y todo esto? Hoy tenemos acceso desde un CISBEN, desde un subsidiado o no subsidiado, tenemos acceso a más cosas que lo que teníamos hace 30 años. O sea, no se nos puede olvidar todo este proceso de 30 años que hemos avanzado mucho. Pero digamos, la salud primaria, la salud a la gente que no tiene recursos, que vive de la atención pública, está funcionando. No quisiera, quisiera uno que funcionara mejor, pero yo quiero ser muy veraz en lo que estoy diciendo. Yo no puedo ocultar ahora que hemos mejorado durante estos 3 años contundentemente. Mejorado, pero hay que mejorar más. Claro, y siempre va a haber que mejorar. Yo te pongo a Noruega, a Islandia, que tiene un sistema de salud tan bueno. Ahí está mi pregunta. Mejorar más quiere decir privatizar un poco o hacer más. No, yo no sé si el mecanismo sea la privatización. Esa es la gran polémica ahora. Si algo está funcionando, mi papá me decía algo, ya a mí que yo recuerdo en este momento con mucho cariño. Si algo funciona bien, déjelo quieto. Dejemos quieto lo que está funcionando bien. Mejoremos lo que no está funcionando. Entonces, que las EPS no están pagando, miremos cómo vamos a hacer para que paguen. Pero no destruyamos lo que ya se ha construido durante tantos años y ha logrado llegar con un buen sistema. Mejor dicho, usted diría no volver al antiguo Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Yo creo que ya hemos avanzado mucho para devolvernos. Yo en eso sí, y te lo digo con profesional de la salud. Yo creo que, y yo fui voluntario del Hospital San Juan de Dios muchísimos años, donde vi el poco acceso que tenían algunos pacientes hace 20, 25 años, y hoy tú con un carnet de CISBEN tienes acceso a una cirugía cardiovascular, a que te trasladen a otra ciudad, que es difícil, que se demoran los exámenes, que los medicamentos se demoran. Bueno, pues corrijamos eso, corrijamos que se les den los medicamentos más rápido, corrijamos la oportunidad que tienen, pero no retrocedamos en lo que sí está funcionando. Yo quiero ser muy justo con eso. Yo creo que aquí no podemos decir que todo ha sido malo o todo ha sido bueno. Sí. El reto grande que tenemos hoy desde la Federación de Departamentos, el Congreso de la República y obviamente el Ministerio de Salud y el presidente Petro es hoy mirar cómo podemos mejorar y darle más oportunidad y más equidad a los colombianos. Lo que dijo el presidente Gaviria, mejorar y no arrasar. No arrasar y no destruir. Yo creo que aquí no se trata de destruir, pero yo hoy vi a la ministra Corcho queriendo sentarse y queriendo legitimar lo que recibe y lo que está recogiendo de cada una de las regiones. Acuérdense que este es un país de regiones, un país completamente diverso y pluricultural, donde las necesidades del Amazonas son muy distintas a las de La Guajira, y eso muy distintas a las del Quindío muy distintas a las de Cundinamarca. Entonces, acá tenemos que recoger lo de todos, porque es que aquí no podemos pensar solamente en la salud para un departamento, para una población X. Yo creo que una cosa que me gustó mucho hoy, ya me hay que rescatar acá, los centros de salud, tenemos todos en el país muchos centros de salud. El Meta tiene, por ejemplo, 100 centros de salud cerrados. ¿Y están cerrados por qué? Porque no hay forma de mantenerlos, porque el sistema de salud colapsa en ese sentido para poderlos mantener. Entonces, ¿qué habló la ministra hoy? De fortalecer esos centros de salud. Acuérdate que el centro de salud es el que le queda cerquita a la gente a sus viviendas, que puede llevar el muchachito a las vacunas. ¿Y cómo hacer para que vuelvan a prestar servicio para su reapertura? Es el reto hoy de la ministra, que nos dice que el gran reto que tienen hoy desde el ministerio es volver a tener una apertura de esos centros de salud que se han cerrado históricamente durante estos últimos años. Entonces, hombre, le devuelven a uno un poquito la esperanza, pensar que en esto se pueda lograr eso. Todo es con hechos. Aquí hay que mirar. ¿Son útiles los centros de salud? Yo creo que sí. Sí. Hombre, Yamil, yo creo que uno cuando conoce las comunidades como las conozco yo desde la base,
donde sé que ese centro de salud que queda y que coge una comuna o una comunidad, terminan siendo amigos de la enfermera, amigos del médico, conocen la historia de la viejita, conocen la historia de toda la comunidad, terminan conociendo las enfermedades familiares. Que es un poco el médico en casa. Es lo más parecido. Sí. Yo creo que eso ha funcionado. Sí. Lo ven con buenos ojos en el ministerio, lo ve con buenos ojos el gobierno, lo vemos con buenos ojos en la federación. ¿Y hay algún cálculo presupuestal sobre cuánto valdría eso? No se habló de cifras hoy en cuanto a cuánto valdría. Porque ¿Eso quién lo financia? El gobierno nacional. Porque nosotros ¿Nacional? ¿de dónde? Bueno, otra cosa que quedó clara. No podemos tener responsabilidades sin recursos. Porque es que es muy fácil cuando un gobierno nacional le dice a las regiones más cobertura del PAE, más cobertura de esto, más servicios de salud, pero sin recursos. Hoy le estamos pidiendo al gobierno nacional que todo lo que sea, más asignación de funciones a las regiones, sea acompañado de recursos. Porque es que sin recursos y más obligaciones, ahí es donde nos reventamos nosotros desde las gobernaciones. Doctor Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, elegido hoy presidente... Del corazón de Colombia. Elegido hoy presidente de la Federación Médico, Odontólogo, Pediatra. Muchas gracias. A ti y a mí, a todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharnos, decirles que aquí está comprometido más que nunca para tratar de llevar este mensaje a todos los colombianos y que tengamos un sistema de salud apropiado para todos. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí. Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Devastación en Turquía y Siria. 3.800 muertos y 15.000 heridos por brutal terremoto. Desgarradoras imágenes de víctimas y desesperada búsqueda de sobrevivientes. No hay colombianos fallecidos ni heridos. Vuelve erradicación forzosa de hoja de coca, anuncia oficialmente Policía Nacional. Brasil, garante de paz con ELN. Vuelven enfrentamientos por posesión de tierras en el Cauca. 2 trabajadores de Ingenio muertos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, inicia asesoría a la reforma a la salud. Colombia compra a Israel nuevos escudos aéreos, tanques y buques para fuerzas militares. Valdrán 5.2 billones de pesos. Crecen incendios forestales, graves en norte de Santander y Casanare. Trinos del presidente Petro contra alcaldesa. Insiste en metro subterráneo. Contrato de metro no se puede reformar, dice la Procuraduría. Nueva estrategia para seguridad se acuerda en Palacio en reunión con alcaldes esta noche. Dólar se vuelve a disparar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. No deja de aumentar el número de víctimas fatales que dejó el terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. De momento, el saldo de muertes asciende a más de 3.800 y el de heridos a casi 15.000, mientras los equipos de emergencia han extendido durante toda la noche la búsqueda de supervivientes, debido a que son cientos las personas desaparecidas bajo las toneladas de escombros que dejó el colapso de más de 2.800 edificios en ambas naciones. La remota provincia de Kahramanmaraş, en el sureste de Turquía y a solo unos 60 kilómetros de la frontera siria, fue el epicentro del poderoso terremoto de magnitud 7,8 que se convirtió en la mayor tragedia desde el gran terremoto de Erzincan en 1939, según indicó el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Un segundo sismo de magnitud 7,5 golpeó el centro de Turquía 9 horas después y se produjeron unas 50 réplicas que recrudecieron el pánico de la población que no encontraba refugio en medio de tanta destrucción. El balance de las víctimas ha ido agravándose con las horas debido al alto número de edificios derrumbados y la OMS ya advirtió que el número de muertos podría ser hasta 8 veces superior y superar los 20.000 decesos porque el sismo ocurrió durante la madrugada cuando la mayoría de gente estaba durmiendo. Los trabajos de rescate no van a parar en momentos en los que los servicios de salvamento seguirán su labor durante toda la noche para intentar rescatar heridos y desaparecidos producto del sismo que golpeó el sureste de Turquía y el norte de Siria. En las zonas más golpeadas, las autoridades continúan contrarreloj las labores de rescate en urbes convertidas en ruinas, y es muy probable que el balance de víctimas siga creciendo teniendo en cuenta el número de edificios derrumbados, cuando algunas de las localidades afectadas aún no han podido ser alcanzadas debido a los daños en las carreteras y las malas condiciones atmosféricas.
Para el sismólogo Stephen Kix del University College de Londres, el doble terremoto que devastó a Turquía fue un fenómeno sin precedentes. Según el experto, se trató de un doblete, un raro fenómeno que ocurre cuando se producen dos terremotos de magnitud similar en un espacio corto de tiempo y ubicación. We call this a doublet. It's a similar sized earthquake occurring in a similar location and time. And those are quite unusual. They're not completely unprecedented. We've seen them sort of occur in earthquakes, large earthquakes beneath the oceans, causing bigger tsunamis. But I think in terms of the impact, the direct impact it will have on the rescue efforts, I think this is, fairly unprecedented. Para Hicks, se trató de una especie de peor escenario. But what we have beneath Turkey in this case is a sort of worst case scenario of a very large earthquake with magnitude 7.8, but also at a shallow depth, so only about 10 kilometers beneath the surface. So that causes very strong shaking. Turquía está situada en una de las zonas sísmicas más activas del mundo y para el experto, las deficientes normas de construcción también hicieron su parte. Y la embajadora de Turquía en Colombia, Beste Pelivan Sun, aseguró que no hay colombianos heridos ni fallecidos tras el terremoto en su país. Desde la Embajada de Turquía no hay reporte de ciudadanos colombianos afectados por el terremoto. Sin embargo, el gobierno se puso a disposición del país. What is the greatest need in this moment? Actually, Turkish government has issued an international assistance request worldwide, and we communicated this request to the Colombian government, to the Ministry of Foreign Affairs of Colombia. La solicitud son equipos de emergencia médica y equipos de búsqueda y rescate para manejo de emergencias. Ambassador, what is the greatest enemy in this moment for survivors and rescuers? In this moment, the heavy winter circumstances is really the main obstacle actually in front of the rescue teams. There is heavy snow all around the region. The temperature is very low, which makes the rescue teams work even harder and more difficult. Cerca de 10 ciudades y provincias fueron afectadas por estos dos terremotos que se ven perjudicados además por las circunstancias climáticas. El general Tito Yesid Castellanos, jefe nacional del Servicio de la Policía, anunció la reactivación de la erradicación forzosa de cultivos de coca en 22 departamentos del país. Ya están listas las tropas de la Policía Nacional para volver a la erradicación forzosa en 22 departamentos. Así lo confirmó el general Tito Castellanos, director del Servicio Nacional de la Policía. Pasamos de la fase de inteligencia, de entrenamiento, a la fase pragmática de erradicación. Nos estamos desplegando para erradicar. 22 departamentos requieren nuestra intervención. Municipios con mínima afectación de 100 hectáreas, municipios con máxima afectación más de 100 hectáreas y parques nacionales. Esa es la estrategia. Vamos a erradicar. Se pronunció frente a las múltiples denuncias de ciudadanos sobre algunos patrullajes que se hicieron virales en redes sociales de disidencias FARC, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander. Dice que esto se ha presentado por falta de planeación dentro de la misma institución. Especialmente usted enuncia que se han visto en algunos momentos limitadas, ha sido por la falta de planeación. Pero vuelvo y reitero, ya enviamos un componente fuerte al Cauca y a Nariño, componente aéreo y componente de operaciones especiales, para que estas situaciones no se vuelvan a presentar. Se espera que con el envío de estos escuadrones de policías no se presenten patrullajes de disidencias en zonas rurales y urbanas. Brasil aceptó formar parte de los países garantes en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se retomará la próxima semana en México. La Cancillería brasilera aceptó la invitación hecha por las dos partes, gobierno y guerrilla, el pasado 25 de noviembre y a partir del próximo lunes se sumará a Cuba, Noruega, Chile, México y Venezuela en el grupo de países garantes de este proceso de negociación. 2 trabajadores del ingenio del Cauca murieron en el municipio de Padilla, en el departamento del Cauca, en medio de los enfrentamientos por la tenencia de tierras. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos entre afros e indígenas en la vereda El Tetillo, zona rural del municipio de Padilla, donde fallecieron Leonardo Tálaga y Rodolfo Dagua, y 2 trabajadores más resultaron heridos. Ya se viene presentando un conflicto interétnico y como resultado, lamentablemente, debemos informar
que hay 2 personas fallecidas y 2 personas más heridas, quienes fueron ya trasladados a centros asistenciales del municipio de Corinto. Los heridos fueron trasladados hasta el Centro Médico de Corinto. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta para evitar que se sigan presentando este tipo de confrontación. Desplegaremos todas las capacidades para dar claridad a la situación presentada y dar con los presuntos responsables de los hechos acaecidos en dichas confrontaciones. Los enfrentamientos por invasión de tierra se han dado principalmente en los municipios de Santander de Glichao, Cajibío, Sotará, Villarrica, Padilla, Guachené, Caloto, Corinto y Miranda. Llegó al país la misión de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para asesorar al Ministerio en la construcción de la reforma a la salud que se radicará en el Congreso de la República. Marcar una hoja de ruta y dar recomendaciones para la reforma a la salud es la misión de los 6 integrantes de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que llegaron al país en las últimas horas. ¿Cuáles son esas áreas que necesitan ser fortalecidas en este proceso de reforma con la expertise que traen nuestros colegas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, así como también compartir experiencias de otros países? Ya tenemos una hoja de ruta para este trabajo. Para la OMS, las bases del proyecto van por buen camino. Para asegurar acceso efectivo a la población respondiendo a sus necesidades donde viven. Es lo que esperamos de la atención primaria, basado después en la construcción de redes integrados. Esta misión acompañará el proceso hasta el 9 de febrero. La ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó las bases de la reforma a la salud ante los gobernadores del país. En el encuentro, la ministra reveló que el proyecto será radicado esta semana. Sentí una ministra conciliadora, receptiva, con unos planteamientos muy claros en unos temas que son de preocupación común, resuelta a presentar su reforma a la salud este viernes. Además, le reveló la ministra de Salud a los gobernadores del país que el periodo de transición al nuevo sistema superará los 2 años. Estas fueron las inquietudes de los mandatarios. Nos parece acertado poder llegar a cada uno de los rincones de Colombia, en los corregimientos, a la Colombia profunda, a la Colombia rural, a los municipios pequeños que tienen una precariedad en la prestación de servicio. Ahí hay un apoyo contundente de los gobernadores de Colombia. Tenemos unas dudas sobre el sistema del pagador único público y sobre la transición que esperamos se resuelva en el transcurso del trámite del proyecto. Y tenemos una gran petición, que es cómo esa reforma se nutre de descentralización. ¿Qué quiere decir? Que se fortalezcan las capacidades de los gobiernos locales. El documento oficial se desconoce aún. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que la sede de la Fiscalía de Tarazá, en Antioquia, cerrará temporalmente. La medida se da tras el secuestro de 3 funcionarios de la entidad, quienes fueron retenidos e interrogados por el jefe del Clan del Golfo, alias Gonzalito, quien fue nombrado como gestor de paz por el gobierno. Arturo Char, del clan político de la Costa Atlántica que fundó su padre Fuad Char, renunció a su curul en el Senado, según dijo, para enfocarse en su defensa en el proceso que ahora le adelanta la Corte Suprema de Justicia por las denuncias de corrupción electoral que le hizo la ex senadora Aida Merlano. Su retiro del Congreso supone que su caso pasará a la Fiscalía General. El secretario general del Senado, Gregorio El Hash, anunció la renuncia de Arturo Char. El honorable senador Arturo Char Chalhú presentó su renuncia en tiempo oportuno y la mesa directiva en sus funciones se la aceptó. Con este mensaje, Arturo Char renunció de manera irrevocable al Senado, recordando que hace 4 años la Corte Suprema le abrió investigación y que lo citó a indagatoria. Una vez ello ocurra, quedaré formalmente vinculado a ese proceso, dijo Arturo Char. Pero aunque aseguró que las circunstancias exigen que enfoque toda mi atención para defenderme en dicho proceso, con su renuncia al fuero, la Corte perdería su jurisdicción y el caso pasaría a la Fiscalía General. Arturo Char dice que quiere desvirtuar lo que él llama las falsas acusaciones, injurias y calumnias de las cuales ha sido víctima junto con su familia. Asegura que con mucha tristeza toma esta decisión porque dice que tiene la tranquilidad de haber actuado siempre bajo la ley. Lo reemplazará en su curul el exgobernador del Huila, Carlos Julio González. La Corte Suprema tendrá que definir si mantiene la investigación contra el excongresista Arturo Char o si remite el expediente a la Fiscalía por presunta corrupción electoral. Arturo Char fue mencionado por la Corte Suprema en la condena contra la excongresista Aida Merlano por presunta compra de votos en la costa caribe y actualmente está llamado a indagatoria.
Los char resultaron salpicados por una serie de grabaciones y declaraciones de Aida Merlano en las que ella asegura que los char y Julio Gerlain le entregaron cerca de 12.000 millones de pesos para su campaña al Senado, afirmaciones que ellos han negado. Yo me gasté en las elecciones tuyas del Senado 11.818 millones de pesos. La verdad es que me hubiese dado esa plata y no hubiese tenido tanto problema. No jodas. Porque un día te dije, yo no tengo un peso. Aida Merlano ya ha declarado en el juicio de Julio Gerlain y dijo que estaba dispuesta a entregar su versión en otros procesos por corrupción electoral. El gobierno adquirió equipos de defensa para las fuerzas militares por un valor de 5.2 billones de pesos. El Ministerio de Defensa adquirirá elementos por un valor de 5.2 billones de pesos. Estos son contratos que se realizaron de gobierno a gobierno para adquirir equipos para la Fuerza Aérea, Ejército y Armada de Colombia. Se reemplazarán equipos que tienen entre 40 y 60 años de uso, como carros 8x8 blindados de seguridad, también un sistema de defensa antiaérea, una plataforma y una patrulla oceánica. Estas adquisiciones se cumplirán en un plazo máximo de 10 años y la mayoría de los equipos llegarían al país en los próximos gobiernos. Estos elementos incluyen capacidades de movilidad y maniobra blindada mediana para el Ejército Nacional, como son 55 vehículos blindados. También se adquirirán 3 equipos de artillería autopropulsada por un costo de 406 millones de dólares. La Fuerza Aérea reemplazará el obsoleto sistema de defensa antiaérea con el que cuenta el país. Esto será por uno nuevo y también algunas plataformas electrónicas que tienen un costo de 222 millones de dólares. También se comprará una patrulla oceánica, una plataforma estratégica de superficie para la Armada, un buque de apoyo logístico que costaría 2.1 billones de pesos. A toda máquina trabajan las autoridades en norte de Santander y en el Casanare para controlar los incendios forestales. La situación más grave por incendio forestal se registra en el municipio de Chitagá, en norte de Santander. Las llamas arrasaron con más de 500 hectáreas de bosques y cultivos. En los municipios de Convención y el corregimiento La Gabarra en Tibú también se registran emergencias por incendios forestales que afectan a un buen número de familias campesinas. Continúan las alertas por incendios forestales en Yopal. Las llamas han consumido a su paso más de 60 hectáreas de bosques y vegetación, donde la fauna y la flora también se han visto afectadas por el paso de las llamas. Las altas temperaturas y los fuertes vientos son algunos de los factores que incrementan las emergencias. Varias empresas petroleras advierten que los bloqueos en Puerto Gaitán Meta están afectando la operación en una de las zonas más importantes de producción de crudo. Esta es la situación que se vive en Puerto Gaitán Meta, donde ya se completan 7 días de bloqueos, afectando la producción de hidrocarburos en esta zona del país. Se registran al menos 14 cierres en varias vías aledañas a los Campos Rubiales y Caño Sur, este último donde ya no está operando debido a que los trabajadores no pueden ingresar a la planta. A la fecha la afectación es de 50.000 barriles por día. Podría poner en riesgo el suministro de combustibles líquidos para todo el país. Estos 50.000 barriles diarios de hidrocarburos equivalen aproximadamente a 17.000 millones de pesos. Se hace un llamado al gobierno nacional para que dé solución a las comunidades que lideran la protesta. Esperamos que sí haya movimiento o movilización de, actores principales del gobierno para llegar a una solución concreta a esta zona y poder reactivar todo el sector de hidrocarburos regional que está en este momento básicamente inhabilitado por este bloqueo. Más de 5.300 trabajadores se están viendo afectados. La policía reportó una reducción del 7% en los homicidios a nivel nacional, pero este delito aumentó en Bogotá. 89 homicidios fueron reportados a las autoridades en el mes de enero en Bogotá. El brigadier general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía de Bogotá, dice que esto representa un aumento del 15% respecto al año anterior. Hay un aumento de los homicidios en la ciudad de Bogotá frente a temas en particular que es el sicariato. La intolerancia sigue preocupando a las autoridades. Hay un 32% del delito del homicidio que es precisamente por la intolerancia, por la bebida embriagante que se convierte en lesión personal,
en donde se generan disputas y hay pérdida de vidas humanas. A nivel nacional, los homicidios se redujeron en un 7%. La Fiscalía denunció que integrantes de la policía de la SIJIN de Bogotá estarían en la nómina de la banda venezolana El Tren de Aragua. Alias Careniña, uno de los sicarios más sanguinarios de la banda del Tren de Aragua, le habría pagado a la SIJIN de la policía para evitar su captura, pese a que esa institución tenía información sobre sus homicidios. Así lo reveló la Fiscalía. Detienen a alias Careniña, reconocido sicario que sería meses después capturado en el operativo que se hizo en contra del Tren de Aragua, y le exigen el pago de 2 millones de pesos para dejarlo ir. La Fiscalía señala a 4 integrantes de la policía de recibir dinero del Tren de Aragua y de permitir el microtráfico en el suroccidente de Bogotá a cambio de los sobornos. Se ven involucrados en la recepción de dinero a cambio del incumplimiento de sus deberes judiciales. Los 4 policías fueron enviados a la cárcel bajo el cargo de cohecho. El general en retiro Francisco Patiño, excomandante de la Policía de Bogotá, fue acusado hoy por presuntamente haber alterado la escena del asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra. La sala declara formalmente acusado al brigadier general retirado de la Policía Nacional, Francisco Patiño Fonseca. Ante la sala de primera instancia de la Corte quedó formalmente acusado el general en retiro Francisco Patiño, quien como excomandante de la Policía de Bogotá habría alterado pruebas y habría encubierto al uniformado que asesinó al joven grafitero Diego Felipe Becerra en agosto de 2011. Perdió la vida a manos de un miembro de la Policía Nacional, el cual no solo no fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que respondiera penalmente por el homicidio del joven, sino que fue encubierto por sus superiores, entre los que presuntamente estaba el acusado Francisco Patiño Fonseca. La madre de Diego Felipe, Liliana Lizarazo Flores, fue acreditada como víctima en este proceso. Las fuerzas militares encontraron explosivos en una escuela del departamento de Nariño, en el municipio de Roberto Payán. Hasta este lugar llegó un grupo élite antiexplosivos para controlar la situación. Los menores de edad que estaban en clases fueron evacuados. Habitantes de Puerto Colombia levantaron el peaje ubicado entre esa población y Barranquilla. Más de 8.000 vehículos pasan en días ordinarios por el peaje Los Papiros en Puerto Colombia, a escasos 5 kilómetros de Barranquilla, cifra que se duplica en fines de semana. En los 3 últimos meses, por los daños en la antigua vía Puerto Colombia en noviembre pasado, por el fuerte invierno, el número de usuarios se multiplicó y la vía al mar es la única conexión con la capital del Atlántico. La comunidad se resiste a pagar un peaje que la mayoría de los usuarios debe pasar varias veces al día. Nosotros no podemos tener la obligación de pagar un peaje todos los días solamente los que residimos en Puerto Colombia, porque ese peaje solamente se lo hicieron a Puerto Colombia. Mire, para nosotros ir de aquí al aeropuerto Ernesto Cortizos tenemos que pagar 2 peajes. Y para ir a Sabana Larga, que está a 40 minutos, nos toca pagar 3 peajes. O sea, es una cosa absurda. Hoy la comunidad vigila que no se vuelva a cobrar el peaje, como lo hizo el concesionario después de un acuerdo con la ANI. La explosión de un transformador de energía generó pánico en la autopista norte de Bogotá. La emergencia que se registró en la autopista con calle 142 provocó el incendio de varios árboles. El hecho no dejó personas heridas. Las autoridades investigan las causas de la falla eléctrica. Fuerzas de Rafael Correa lideran comicios en Ecuador. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en 7 regiones del país. China confirmó que el globo que fue detectado sobrevolando Latinoamérica es suyo. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las fuerzas del expresidente izquierdista Rafael Correa se impusieron en las elecciones locales de Ecuador y se quedaron las alcaldías de Quito y Guayaquil, mientras el mandatario conservador Guillermo Lasso recibió otro revés dado que el no se está imponiendo sobre el sí en el referendo que pide aprobar la extradición para enfrentar el creciente crimen organizado tras ser escrutados 2/3 de los votos. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en 7 regiones del país, foco de violencia derivada de la crisis social que desde hace 2 meses paraliza a la nación andina, donde las masivas manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte parecen lejos de terminar y ya han dejado al menos 48 muertos.
China confirmó que el globo que fue detectado sobrevolando Latinoamérica es suyo, mientras aseguró que el dirigible se desvió por culpa del clima. Esto en momentos en los que Estados Unidos intenta recuperar los restos de un artefacto similar abatido el pasado fin de semana en su espacio aéreo, acción que fue condenada por Pekín, que insiste en que se trata de un aparato meteorológico que se desvió de su curso. Una nueva defensa del metro subterráneo hizo el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó una vez más a la alcaldesa de Bogotá. El mandatario aseguró que el gobierno chino lo invitó a hablar sobre ese y otros proyectos. De nuevo, por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro fustigó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el tema del metro elevado versus el metro subterráneo que quiere él. La plata para la segunda línea del metro de la que habla la alcaldesa es una vigencia futura de la nación que arranca en 2028 con 23 billones. Nuestro gobierno termina en el 2026. Y el otro trino dijo: por estas razones abrimos unas mesas de acuerdo con la alcaldesa técnica y la otra jurídica. Y cuando esperaba su reunión, solo escuchamos frases altisonantes de la alcaldesa en las emisoras. Así no se obra un proceso tranquilo y técnico que iba en favor de Bogotá. Y al finalizar la tarde puso otro trino que dice: que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres de toda la población trabajadora y estudiantil no es un chantaje. Ofrecí financiar completamente con recursos de la nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea. Eso no es un chantaje. El presidente aún no ha definido cuándo va a China, a pesar de que hoy dijo que lo invitó ese gobierno a tratar el tema del metro. La Procuraduría General de la Nación hizo una dura advertencia sobre los riesgos de modificar el contrato del metro. En un oficio asegura que no hay ninguna razón contractual que justifique algún cambio del contrato de concesión. A través de este oficio, la Procuraduría General aseguró que no se puede modificar el objeto original del contrato del metro. Debe atender a razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y fundamentadas, y que no puede corresponder a objetos nuevos que desnaturalicen el contrato de concesión vigente. Además, el Ministerio Público pidió al Gobierno Nacional enviar todos los documentos que justifiquen las modificaciones al contrato. Esta Procuraduría Delegada considera que invertir más recursos en un contrato suscrito y sin que a la fecha se haya presentado ninguna eventualidad que así lo justifique, podría acarrear una transgresión a la moralidad administrativa. Finalmente manifestó su preocupación por la autonomía de la ciudad. Las Contraloría General y Distrital anunciaron vigilancia especial al contrato del Metro de Bogotá. Con el propósito de evitar la pérdida de recursos y la parálisis del Metro de Bogotá, las Contralorías General y Distrital se unieron para iniciar una vigilancia especial al contrato ante posibles modificaciones. Si bien estos pronunciamientos aún no han sido formalizados en actos de gestión fiscal, tienen la potencialidad de generar riesgos contra el patrimonio estatal. En una acción conjunta sin precedentes, los organismos de control le pondrán la lupa al contrato de concesión, a la interventoría, a la adquisición predial, al traslado de redes y a la construcción de las troncales alimentadoras. Que podamos acompañar esas mesas técnicas a las cuales hacemos además un llamado a que se sigan realizando para lograr el mayor consenso posible por el bien de la ciudad. Las Contralorías determinarán si se violó el principio de planeación en la adjudicación de la primera línea del metro. ¿Qué pasó con la cantidad de recursos que se invirtieron en materia de planeación para el estudio del contrato? Según tengo entendido, estamos hablando de una cifra cercana a los 150.000 millones de pesos. El acompañamiento se extenderá hasta el 31 de agosto. Esta noche el gobierno presentó el plan de desarrollo y la nueva estrategia de seguridad para las ciudades. Gerardo Aristizábal está en la Casa de Nariño. Gerardo, buenas noches. Detalles de los proyectos del gobierno. Hola, buenas noches. Pues aquí en la Casa de Nariño, antes de presentar en sociedad el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Gustavo Petro tuvo una reunión, un consejo de seguridad con 5 alcaldes de ciudades capitales, encabezados por la de Bogotá, la alcaldesa Claudia López. Nueva estrategia para combatir los delitos ciudadanos. En el Consejo de Seguridad realizado en la Casa de Nariño participaron, además del presidente de la República, los ministros del Interior, de Justicia, toda la cúpula de las fuerzas militares y de policía y los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Lo que se busca es combatir el delito que afecta a la ciudadanía en los centros urbanos. La meta es reducir drásticamente los homicidios, las extorsiones, el hurto y el atraco callejero que están en la calle agobiando a los colombianos y a las colombianas.
La alcaldesa de Bogotá, quien habló a nombre de los alcaldes de las ciudades capitales y de las ciudades intermedias, manifestó que hay apoyo irrestricto a la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que es necesario también, por eso fue acordada hoy, una estrategia para que los delincuentes y sobre todo los reincidentes paguen cárcel. No tiene sentido que esté 5 años en la picota, pero que si logramos tener un proceso penal sancionatorio, expedito, una pena corta, quizás 1 año, pero eficaz. Desde mañana mismo, dijo la alcaldesa de Bogotá, serán instaladas mesas de trabajo entre el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías para pulir esta estrategia de lucha contra el crimen que afecta al ciudadano en las grandes capitales. Posteriormente, hasta hace unos minutos, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y con la presencia de congresistas y comunidad, el presidente Gustavo Petro presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Dijo que fue escrito con la colaboración de 250.000 ciudadanos, que tiene una inversión de 1.154 billones de pesos para su cuatrenio y además que tiene justicia social y ambiental. Y reveló por qué se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en las últimas horas. Preguntaban por allí por qué me reúno con Uribe. Ya algunos maledicentes decían, ¿y qué le va a ofrecer o qué le está ofreciendo? No, yo estoy ofreciendo paz. Un acuerdo nacional es necesario y imprescindible, pero no es un acuerdo nacional para arrodillar al pueblo y hacer más negocios sobre la base del sacrificio popular. Es para que Colombia se enriquezca, pero toda. El presidente Gustavo Petro sobre este Plan Nacional de Desarrollo dijo que el debate comienza, pero llamó al Congreso de la República a aprobar las reformas que propone su gobierno. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Colombia y Venezuela firmaron un tratado de promoción y protección de las inversiones mutuas que les da garantías de no expropiación a los inversionistas de un país en otro. Eso fue lo que anunció el ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza. Una de las fuentes de mayor conflicto en las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela en los últimos años ha sido la inseguridad en las inversiones. Desde que se deterioraron las relaciones, los venezolanos demoraron los pagos a proveedores y a inversionistas colombianos y hoy les deben más de $300 millones. Con la reapertura de las relaciones, los inversionistas colombianos querían que mediante un tratado se protejan sus inversiones. El tratado fue firmado el pasado viernes por el ministro colombiano de Comercio, Germán Umaña, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Tratado que fue llevado hoy mismo al Congreso por el ministro Umaña para su ratificación y entrada en vigencia lo más pronto posible. Para el ministro, es uno de los tratados más importantes suscritos por los dos países en muchos años. Este tratado da seguridad jurídica, claramente establece, de acuerdo a la Constitución de los dos países, cómo se maneja el tema de las expropiaciones. Es decir, en la práctica solamente puede haber expropiaciones por interés público, pero con derecho a indemnización. El tratado contempla también un mecanismo para dirimir controversias. Implica que podamos apelar cualquiera de los dos países o los inversionistas a tribunales de arbitramiento en el marco de Oxitral, en el marco de los tribunales de arbitramiento de las Naciones Unidas. El ministro le dijo a Noticentro 1 CMI que el presidente Maduro, al firmar el tratado, afirmó que Venezuela y Colombia no pueden vivir separados. El precio del dólar inició la semana con un alza de más de 100 pesos. Nuevamente el precio del dólar cerró al alza en una jornada marcada por las volatilidades del mercado financiero internacional a la espera de mayores incrementos en las tasas de interés para contener la inflación. Colombia no se aparta de esa realidad y los datos entregados por el DANE siguen mostrando un alto costo de vida. La divisa se cotizó en promedio en 4.776 pesos, que significó un alza de 107 pesos frente a la tasa representativa del mercado del pasado viernes. Se esperan nuevos incrementos en tasas de interés. La carrera contra la inflación aún es mucha porque esperamos que la economía se desacelere, pero no al ritmo que esperaban los analistas. El dólar también responde a la incertidumbre local por las reformas que llevará el gobierno al Congreso de la República. La vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia, Juliana Villegas, afirmó que ferias y eventos internacionales de febrero impulsarán las ventas externas del país. Para el bimestre se espera un crecimiento de las exportaciones no mineras que al cierre del año pasado crecieron 18%. Varios escenarios como el Super Bowl de este domingo en Estados Unidos aumentará las ventas externas en productos como el aguacate Hass, que ya logra exportaciones superiores a los $41 millones.
comportamiento positivo en ese consumo y en ese mercado que se abrió, que es el de Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue dándonos esas buenas noticias. El Día de San Valentín y las ferias internacionales también impulsan el mercado colombiano en el exterior, donde más de 73.000 compradores van por productos nacionales. Esas fechas clave nos ayudan a seguir impulsando los sectores de valor agregado y esas exportaciones no minero-energéticas que tanto trabajamos desde ProColombia. Las exportaciones no mineras superan los 21.000 millones de dólares anuales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,41% a 1.268 puntos. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 2,39% a 15.440 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 5,53% a 23 pesos con 90 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,75% a 35.050 pesos. El petróleo cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 4.776 pesos con 25 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.470 pesos y la venden en 4.540 pesos. Un euro cuesta 5.134 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.75. El azúcar se transó en 20,65 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.46. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81.37. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.577 pesos.